Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega apocalíptica. Estamos estudiando el capítulo 1. Vamos en hoy nos corresponde el versículo 12 en adelante. En los versículos anteriores, Juan está diciendo que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor, que estaba en el día del Señor, y que de pronto escuchó una voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Le dice: escribe lo que ves en un libro y mándalo a las 7 iglesias, y le da el nombre de las 7 iglesias. Aquí continúa la lectura. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, aquí tenemos una descripción, parece un retrato hablado del Cristo glorioso. Ahí habla de los ojos, de la boca, de sus manos, de su vestimenta, de sus pies, en fin. Pero obviamente que no estamos ante una descripción histórica, literal, obviamente es simbólica como casi todo Apocalipsis. Entonces, cada cosa tiene un simbolismo. Lo cierto es que hay una descripción muy hermosa ahí en esta parte. Eh, Como en todos los versículos que hemos visto del capítulo 1, el personaje central es Jesucristo, porque es que es la revelación acerca de Jesucristo. Es el Cristo glorioso que la iglesia no conocía, que la iglesia, por eso es una revelación, un apocalipsis, una revelación. Cristo es el personaje principal. Mire que el lenguaje que utiliza Juan dice como de un hombre, dice como el sonido como de una trompeta, sus ojos como llama de fuego, como esa expresión que usa es una comparación, es tratando como de describir de la mejor manera, porque es algo tremendo, es que estamos hablando de una manifestación, de una revelación del Todopoderoso, del Cristo glorioso. Y cuando uno piensa en esos términos, pues las palabras se quedan cortas. Por eso hay figuras, por eso hay tratar de comparación. Y es que cuando Dios, dígame, ¿cuál es el lenguaje para describir al Todopoderoso, el creador del universo? Y Juan está luchando, esforzándose por describir en palabras humanas eso que está viendo y escuchando. Le cuesta trabajo expresar, dice, como un hijo de hombre. Ahora esto nos hace pensar cuando Pablo también tuvo una revelación, tuvo una experiencia similar en 2 Corintios 12, de 2 al 4. Mire cómo Pablo también tiene esa dificultad para expresar lo que vio. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Mire, no puede describir. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que inefables, que no les dado al hombre expresar. O sea, es difícil. Pablo mismo está luchando tra- para describir su experiencia y dice: yo no estoy muy seguro. ¿Pero por qué? Porque es que estamos ante el Todopoderoso, estamos tratando de acercarnos, y es que el Dios creador del universo se está tratando de asemejar a algo creado como el hombre, por ejemplo, o hablando del sol, de las muchas aguas, o sea, cosas materiales como para tener una pequeña idea de lo que es nuestro Dios, lo que es el Todopoderoso, el Cristo de la gloria. Entonces, la pregunta aquí dice que Juan: yo me volví para ver la voz. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. ¿Sería que a Juan ya se le había olvidado el timbre de la voz de Jesús? Recordemos que fueron muy cercanos.
él fue el que se le recostó en el pecho, él era el que tenía cierta familiaridad, mucha cercanía. Pero habían pasado ya más de 40, 60 años, cerca de 60 años. Es probable que ya se le había olvidado la voz. Por eso él se vuelve y en vez de describir lo que ve, o sea, el personaje que le habla, él comienza a describir el contexto, lo que está alrededor. Y dice, y vuelto vi que 7 candeleros de oro. Él describe primero lo que está al lado y después habla del personaje. Ahora, 7 candeleros de oro. Ya hemos hablado del número 7, que es completud, que es enter, perfecto, completo, terminado. La creación fue terminada en 7. Bueno, ya hemos hablado en otros videos anteriores a eso. Pero resulta que en el tabernáculo solo había un candelabro con 7 lámparas. También mostramos ahí un candelabro. Era uno solo, pero tenía 7 ramificaciones. Pero en el templo de Salomón habían 10 candelabros. Mire lo que dice Primero de Reyes 7:49. Dice, 5 candeleros de oro purísimo en la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores y las lámparas y tenazas de oro. Entonces los, las lámparas, los candelabros, son una figura muy importante y Juan está describiendo eso, que Jesús, el Hijo del Hombre, estaba ahí. Ahora, en el versículo 20 está la explicación. Mire lo que dice capítulo 1, 20, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Qué bonito que la palabra misma se explica. Mire, ahí mismo está diciendo, que los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Y las estrellas son los ángeles. Mire qué bonito que la Biblia se interpreta a sí mismo. Es cuestión de uno detenerse y mirar, y no hay que empezar a pensar qué significa. Toda explicación tiene que estar basada en la Biblia. Y como hemos visto y vamos a seguir viendo, mucho del Apocalipsis, casi el 90 o más por ciento, está basado en la revelación ya dada del Antiguo Testamento. Entonces dice, y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, en medio de los candeleros. ¿Qué son los candeleros? Son las iglesias. Y Juan lo que está haciendo aquí dice que eran 7 iglesias, 7 candeleros. Entonces está dando una descripción de la totalidad de la iglesia. Y qué hermosos. Yo no sé si usted alcanza a percibir la maravilla de esto, que en medio de esas 7 iglesias está Él. Y más adelante dice que cuando le habla en el capítulo 2, bueno, aquí a la iglesia de Éfeso, mire, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su derecha, el que anda en medio de los candeleros de oro. Gloria a Dios. O sea, mire, póngase en el lugar de la iglesia primitiva cuando recibieron el rollo. Ellos ya habían pasado más de cerca de 60 años en que vieron al Señor que ascendió a los cielos y estaban esperando la venida del Señor y estaban recibiendo persecución, muerte, demasiadas limitaciones. El mismo Juan estaba preso por causa de la palabra, era el común denominador y ellos esperaban y están predicando la pronta venida del Señor, pero el Señor no llegaba. Después de 60 años es fácil pensar de que ya se le olvidó, de que quién sabe. Y de hecho, Pedro habla de eso, de que algunos la tienen por tardanza. Pero viene la revelación de Apocalipsis para decir, no, Señor, el Señor no los ha abandonado. Él está en medio de la iglesia. Él anda en medio de la iglesia. Y el verbo está en presente. Y el presente es una acción continua. O sea, Él no ha descuidado a su iglesia. Gloria a Dios, la iglesia. Y recordemos que están las 7 iglesias, o sea, que está representando la iglesia de hoy también. Qué bendición saber que la iglesia que está sufriendo en los países de cortina de hierro, que están siendo perseguidos, están en las manos del Señor. Él está al control. El hecho de que Él camina alrededor de las iglesias quiere decir que Él conoce a cada una por nombre. Y de hecho en el capítulo 2 y 3 a cada una le describe lo que tiene bueno y lo que tiene por mejorar. Eso muestra un conocimiento porque Él está ahí. Qué bendición para la iglesia primitiva poder
entender esto. ¿Se imagina la alegría de los hermanos cuando recibieron esto? Apocalipsis vino a traerles ánimo, fortaleza. Ese es el propósito de Apocalipsis, que el Señor no ha abandonado a su iglesia, que la iglesia de hoy, de ayer y de siempre puede contar con la ayuda del Señor. No fuimos abandonados. El Señor está ahí con nosotros. Es una bendición entonces ver que el Señor no se quedó en las cortes celestiales, sino que está presente, activo en su iglesia y toda la iglesia. ¡Qué bendición! Sigue diciendo, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. Bueno, esta figura es tomada de Daniel. Vamos a mirar varios detalles. Hemos mirado y mire, por ejemplo, aquí el capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice Daniel, yo miraba en la visión de noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. En su ministerio terrenal, Jesucristo se presentó como el Hijo del Hombre en la manera de identificarse con la humanidad, porque vino a rescatarla, vino a redimirla, cumplió su propósito. Pero aquí el Hijo del Hombre es el Señor del universo, es el que recibe el poder, el dominio, que su reino es eterno. Entonces estamos ante un reino indestructible. Eso es lo que está mostrando, como dice, como Hijo del Hombre. El texto sigue diciendo y dice que y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo esto muestra, todo esto que estamos viendo muestra la realeza de Cristo, del Señor de la historia, del gobernante. Ellos habían conocido a un Cristo frágil, a un Cristo débil humanamente hablando, ¿cierto? Que sufrió, que se dejó matar, pero ahorita están mirando la posición elevada del Hijo del Hombre, muy diferente. Conocieron a al Hijo del Carpintero, pero ahorita están viendo al Cristo de la gloria, están viendo la realidad, ahora está viendo ese glorioso y que está con ellos. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. El cabello blanco, según la Biblia, es digno de honrar, es digno de respeto. Por ejemplo, mire, Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de justicia. Entonces, lo blanco, las canas infunden respeto, sabiduría, control. Entonces, es más o menos como la idea. Aquí en el versículo 15 en adelante dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. No hay una idea clara de lo que significa el bronce bruñido, pero en el contexto y por lo que dice el Salmo, parece ser que refleja la gloria divina. Por ejemplo, el Salmo 110:1 dice, dice que él aplasta a sus enemigos bajo sus pies, o sea, es como señorear, es como gobernar, es como castigar a los enemigos, es como la idea. Dice, su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínese a Juan allá en la isla de Patmos, las aguas del mar que se chocan contra las rocas. Es un sonido fuerte, un sonido tremendo. Es una alusión a Ezequiel 43:2. Dice, he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces Juan en la isla está mirando que su voz era potente, su voz un estruendo tremendo y mostrando también su señorío. Dice ahí en el versículo mismo, dice, y en su mano derecha sostenía 7 estrellas. 7 estrellas. Qué bendición, 7 estrellas en su mano derecha. ¿Quiénes son las estrellas? Ya lo dijimos en el versículo 20, habla de que son los ángeles. El Señor tiene a su liderazgo en su mano y eso indica protección. Eso simboliza refugio, porque la diestra de Jehová es la que salva, la diestra de Jehová es la que sana, la diestra de Jehová. Entonces estar en la diestra de Jehová, estar en la mano, indica seguridad. Qué bendición para Juan mismo que estaba ya preso, cautivo en la isla de Patmos y muchos otros cristianos que estaban en las cárceles.
que el Señor tiene control de todo eso, que el Señor los tiene en su mano. Qué bendición. Y qué bueno saber que los líderes del cristianismo hoy también están en las manos del Señor para protegerlos, pero también para disciplinarlos. Que Dios tenga misericordia porque Dios sigue pendiente de su iglesia, como ya lo hemos visto. Sigue diciendo, de su boca salía una espada aguda de dos filos. En la en las armas de los romanos, el arma más peligrosa era la espada de doble filo. Era bien afilada, era la más peligrosa. Y esto nos está mostrando, bueno, nos recuerda lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios es penetrante, más penetrante que toda espada de doble filo, ¿cierto? Entonces, pero está mostrando que el Señor, como dice Pablo, bueno, lo voy a leer, dice aquí 2 de Tesalonicenses 2:8, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará ¿con qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús no combate a sus enemigos con armas materiales, no ni siquiera es un cuerpo a cuerpo, sencillamente su voz, con la voz de su palabra es suficiente. Él combate a sus enemigos con la palabra. Y Pablo en Romanos 6 nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es poderosa. Con esa está mostrando que viene a juzgar y que no necesitará pelear a puños, sino que con la palabra destruirá. Sigue diciendo, y su rostro era como el sol que resplandece en toda su fuerza. Aquí yo no sé si ustedes recuerdan cuando en Jueces 5:31 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. El sol, eh, o sea, Juan está tratando de describir su rostro y dice que es como el sol, o sea, y nadie puede mirar el sol por la gloria que tiene, porque nos quedamos ciegos y solamente con mirar un poquito ya afecta. Entonces está mostrando el resplandor, la gloria, la divinidad del Señor Jesucristo. Cuando Mateo habla de la transfiguración, también dice que su rostro se volvió como el sol. Y Mateo 17:2. Bueno, termino diciendo ahí en el versículo siguiente, dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies. Cuando le vi, él volteó para conocer quién era el que le hablaba y dice, cuando yo vi, y después de mostrar toda esa descripción, dice, caí como muerto a sus pies. ¿Y cómo no hacerlo? Es que es lo de menos. Es la misma idea que le pasó a Ezequiel cuando recibió la visión, la revelación, y dice que caen, porque es que estamos ante el Todopoderoso. Es un apocalipsis, es una revelación gloriosa del Cristo glorificado, del Cristo que está en medio de la iglesia. Y ese es el mensaje poderoso para la iglesia primitiva, pero también para nosotros hoy. Él sigue pendiente de su iglesia. Que Dios les bendiga y seguimos adelante en otro momento.